Las empresas familiares tienen que aprender a profesionalizarse y los capitales riesgo o cualquier otro inversor tienen que aprender a industrializarse. Que hay que explicar bien los proyectos, que hay que explicar bien la normativa, pero los inversores que entran saben muy bien a lo que juegan con nosotros. Y yo creo que eso es una tranquilidad para nosotros como gestores para nosotros. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué saben? Y sobre todo, ¿qué están dispuestos a poner? A mí me han venido gente a hacer proyectos de inversión bastante grandes, pues he dicho, bueno, ¿y tú qué vas a poner en tu bolsillo? Ah, no, yo no voy a poner nada. Bueno, pon algo, no, si yo no tengo nada. Bueno, tienes una casa, hipoteca, pon algo, aunque sea una muestra, es decir, no hace falta, o avala un préstamo. Y por encima de todo, a escala macro pero también a escala micro, promover una cultura emprendedora. Solo por ello yo creo que el capital riesgo debe ponerse en valor, debemos eliminar aquellos mitos de que es un sector que tiene una negatividad estricta sobre las economías, muy al contrario, tiene una positividad.